de los 2 riñones que, como se había acordado. Un poco antes de las 11, diría yo, 10:30. Ya se sabía que esta persona quería donar su órgano, ya estaba confirmado, digamos. O sea, se siguió el protocolo habitual de llamados que tiene el Ministerio, que es primero los convenios con las empresas privadas, enseguida Carabineros, que siempre ha sido muy generoso, y después la FACH. ¿Y qué análisis hace usted, ministro? ¿Hay que cambiar algo? Sí, yo creo que el análisis, nosotros tenemos aproximadamente un 7% de pérdida de órganos por temas logísticos. Ese número se compara relativamente bien con las cifras internacionales. En España, que es el mejor centro de trasplante del mundo, es alrededor del 4%. Y en ese contexto, en mi opinión, lo fundamental de mejorar, que ya nos pasó por cáncer, es generar centros de trasplante multiorgánico descentralizados. Nosotros no podemos seguir dependiendo de un sistema que está centrado solo en Santiago, cuando hay capacidades de pabellones quirúrgicos, de especialistas en distintas regiones, y en mi opinión, y así lo hablé la mañana con el intendente de la región de la Araucanía, la primera prioridad tiene que ser la ciudad de Temuco, donde existe en realidad todas las disposiciones para concentrar todos los trasplantes multiorgánicos que entidades muy específicas. Y esto es que, a diferencia de lo que ocurre con la donación de riñones, en que incluso los riñones se pueden trasladar por vehículo, ¿no es cierto?, acepta mucho tiempo, muchas horas de isquemia fría, como se llama, los trasplantes de riñón. En el caso de corazón, pulmón y hígado, eso es imposible, vale decir, si tenemos una demora de más de 2 horas, 3 horas como máximo, entre la extracción del órgano y que llegue al centro de trasplante, ese órgano no va a ser utilizado. Excepto, quiero decir, por una práctica reciente que se está instalando en el país de perfusión de trasplante de pulmón ex vivo, como se llama, para que pueda prolongarse la vida útil de ese órgano. En ese sentido, si se mantuvo el protocolo, ¿cierto?, de contactar primero a las aerolíneas en convenio, ¿no hubo ahí quizás también una espera también muy larga, esperando respuesta de estas aerolíneas porque pudieran perfectamente no haber respondido el llamado? No, el llamado lo respondieron en forma negativa, como he señalado, secuencialmente, en la forma que el Coordinador Nacional del Trasplante lo hizo y lo estructuró. En realidad es bastante poco frecuente que se tenga que recurrir a la FACH, porque normalmente con Carabineros basta. Carabineros tenía disposición al día siguiente de elevar un vuelo, pero como ya he señalado, la posibilidad de demorar o prolongar en una situación muy difícil para la familia, por supuesto, una persona que ya está fallecida. Ministro, perdón, habrá que revisar entonces los protocolos, porque 3 horas en detectar que hay una aerolínea, una aeronave disponible, no es demasiado tiempo cuando estamos hablando de una situación en la que los tiempos son clave. Usted mismo lo dijo, si es que se pasa desde el lapso, ya el órgano puede ser trasplantado. Yo pienso que evidentemente hay protocolos que pueden ser perfeccionados siempre, pero quiero señalar e insistir, nosotros tenemos este año, 2019, un incremento en el número de donantes de 38% y tenemos un incremento en el número de trasplantes de 42%, lo que quiere decir que estamos retomando lo que le corresponde a Chile como política, y en ese sentido yo quiero agradecer todo el esfuerzo que hacen a veces en forma voluntaria mucha gente para mantener este programa con la fuerza que necesita y que, insisto, estamos logrando. Ministro, hubo negligencia acá, porque 3 horas en detectar que hay una aeronave disponible no es mucho tiempo cuando es solo un llamado por teléfono. O sea, cuando uno pregunta, la persona tiene que efectivamente generar todas las consultas de combustible, de disponibilidad, de itinerario, porque desgraciadamente también tenemos una situación, pese a nuestra geografía, y hay que reconocerlo, en que la disponibilidad de aviones, ambulancias o vuelos medicalizados se está haciendo cada vez más escasa. Y por eso insisto en que la respuesta adecuada es descentralizar el programa de trasplante y generar focos. Después del área sur tendremos que ir al norte, a Antofagasta, Iquique tal vez, para generar también un centro de trasplante multiorgánico. El trasplante de riñón no es un problema en este tenor, el trasplante de otros órganos sí. ¿Pero hubo negligencia para usted? No,
en absoluto. ¿Quién asume responsabilidad aquí, ministro? Porque usted hizo una serie de omisiones, por así decirlo, de las aerolíneas, de la FACH, Carabineros también. No he hablado de omisiones ni de la necesidad de que alguien asuma responsabilidad. Me parece que el programa de trasplante en Chile es un programa muy sólido. Yo tengo un sesgo, una obsesión por el programa de trasplante, por razones familiares. Tengo mis pulseras de donante de órganos y de plantar los árboles. O sea, esto para mí es un tema central. Y en ese sentido, insisto, que vamos a mejorar los protocolos, por supuesto, pero lo estamos mejorando permanentemente. Ya, pero falló, pues, ministro, el sábado. No falló. Si se abrieron en órganos, ¿cómo no falló? O sea, insisto, lograr que el 100% de los órganos se trasplanten, logre su objetivo, es una tarea muy difícil. Y tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que en cualquier parte del mundo pasa que se pierden órganos por temas logísticos. Y en ese contexto, insisto, lo que muestra nuestra estadística es que estamos mejorando los resultados, y quiero transmitir a la ciudadanía que, a pesar de voces de alerta, estén tranquilos, porque la gente de trasplante del ministerio y del sector privado también está haciendo un gran trabajo que significa una esperanza concreta para muchas personas en Chile y que tenemos que agradecer. Muchas gracias. Palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de dar cuenta, ¿cierto?, de esta situación de trasplante que se vio truncada, ¿no?, de un paciente en la región de la Araucanía que había manifestado a su familia ser donante con sus órganos, traslado hacia Santiago, luego de detectar a través del Instituto de Salud Pública que en esta región eran requeridos. Sin embargo, un problema logístico, como señala el ministro de Salud, impidió finalmente ese traslado. Todo esto en medio de una polémica sobre las responsabilidades del traslado. Ya la Fuerza Aérea ha aclarado que ellos se fueron contactados durante la noche. Sin embargo, luego la señal de solicitud desde el Ministerio de Salud fue cancelada y por eso es que finalmente no se realizó el traslado por parte de ellos. En ningún caso porque faltaba algún tripulante de la aeronave o que no estuvieran las condiciones técnicas para realizar el vuelo, sino más bien porque la hora ya había sido cancelada por el Ministerio de Salud debido a las complejidades que requiere un trasplante de este tipo de órganos. Lo señalaba el ministro, algunos que pueden esperar mucho más tiempo, pero otros que finalmente deben realizarse, por cierto, en el momento adecuado, sino finalmente no pueden ser objeto de trasplante para otra persona y pierden la utilidad ese tipo de órganos. Reconoce el ministro que hay problemas que revisar en torno a los protocolos, sin embargo no use responsabilidades ni del ministerio ni tampoco de quienes realizan estas gestiones, ¿no?, que como nos contaba hay un protocolo que primero se contacta a las aerolíneas particulares en convenio con el Ministerio de Salud. Al no tener respuesta de ellos con Carabineros, al no tener respuesta de ellos finalmente con la Fuerza Aérea, y ese fue el protocolo que se siguió. Detallaba el ministro a las horas, desde las 4 de la tarde, que finalmente se constata que esta persona realmente está en condición de ser donante de órganos, hasta finalmente las horas de la noche, donde finalmente se trunca el traslado de estos órganos de este paciente en la región de la Araucanía. Dani Linares, tú lo comentabas y justamente tengo aquí el comunicado de la FACH en el que dice que siendo las 23:21 aproximadamente del mismo día, sábado 20 de julio, se recibe un nuevo llamado por parte del Ministerio de Salud a través del Ministerio de Defensa Nacional informando que se cancelaba la solicitud referida al traslado de órganos desde Temuco. En atención a lo anterior, la institución procedió a desactivar las tripulaciones que efectuarían citado vuelo humanitario. Y lo que comentabas tú también respecto de la capacidad de prestar servicio correspondiente en el caso, la FACH también dice que apenas fue notificada, estuvo disponible para realizar el vuelo. Que no se vuelva a repetir jamás esta situación con la falta de órganos que tenemos, muchas veces con las vidas que se pueden salvar producto de un donante, que sea un problema logístico para no poder llegar con los órganos, la verdad que se entiende absolutamente, no solamente la pena por el difícil momento que está viviendo la familia, pero la rabia porque no se haya podido concretar este último deseo de este joven de Temuco. Así es, quizás a futuro se pudiera hacer esta gestión de forma simultánea, ¿no? Contactar a la aerolínea del convenio, a Carabineros y a la FACH, y quien responda primero quizás pueda ser quien pueda realizar el servicio y la prestación para realmente salvar otra vida de esta persona que donó sus órganos precisamente con ese objetivo, pero producto de este problema logístico